4.2 Informe de auditoría retributiva Renfe Viajeros. 4.2.1 Objetivo y contenido de la auditoría retributiva. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. El presente informe de auditoría retributiva recoge el análisis de los datos aportados por el registro retributivo con el objetivo de identificar y analizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en un periodo determinado. En este informe de auditoría se incluye la información clave tras el análisis de los datos del registro retributivo, la metodología utilizada en el registro retributivo, la descripción de los datos de dicho registro, la identificación de las diferencias y posibles brechas salariales, la descripción del sistema de valoración de puestos utilizado para valorar y agrupar puestos de igual valor, el plan de actuación para la reducción de las posibles diferencias salariales entre hombres y mujeres. 4.2.2 Sistema analítico utilizado para la valoración de puestos de trabajo. Para realizar el registro retributivo conforme con lo indicado en el 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020, se ha procedido a la revisión de las descripciones de los puestos tipos de la sociedad con el detalle de las funciones y responsabilidades de cada puesto. Es de significar que la mayoría de los puestos tipo de la sociedad tienen sus funciones definidas en un documento denominado como Acuerdo de Desarrollo Profesional, que ha sido elaborado, revisado y acordado entre la empresa y la representación de los trabajadores en el contexto de la negociación colectiva. El resto de los puestos que por su tipología no están descritos en el citado acuerdo corresponden a la categoría de estructura de dirección. Han sido revisados previamente a la elaboración del registro. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las descripciones de los puestos tipo, se ha realizado un proceso de valoración de puestos utilizando un sistema de valoración de puestos mediante factores y puntos, tal y como describe el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. Los factores han servido para asignar puntos a cada puesto y los puntos totales obtenidos nos han permitido agrupar puestos de valor similar y con cierta similitud en las funciones definidas. Los factores tenidos en cuenta se agrupan en 1. Factores relacionados con el conocimiento y aptitudes, como el nivel mínimo de formación que debe tener una persona para desempeñar satisfactoriamente las funciones propias del puesto, el nivel de conocimiento que debe poseer una persona para desempeñar satisfactoriamente el puesto, la experiencia práctica requerida en determinadas funciones. 2. Factores relacionados con la responsabilidad, como la necesidad de organizar el trabajo propio o de otras personas, el ámbito geográfico de la responsabilidad que conlleva el puesto, la complejidad y la capacidad de innovación, el nivel de supervisión que conlleva el puesto. 3. Factores relacionados con el riesgo y el esfuerzo, como el nivel de exposición a un riesgo físico que conlleva la realización de las funciones del puesto, el nivel de esfuerzo que supone la realización de las funciones del puesto. Cada factor tiene una puntuación entre 0 y 100 puntos. El sistema de valoración de puestos cumple con los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los factores relevantes para la valoración son aquellos relacionados con la actividad y que concurren efectivamente en la misma. La totalidad implica que, para constatar si existe igual valor, se tienen en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo. La objetividad implica que no existan factores que reflejen estereotipos de género. Una vez asignados los puntos a los puestos tipo, se ha procedido a agrupar en escalas de valoración aquellos puestos tipo que eran similares en cuanto a la tipología de las funciones y en cuanto al valor resultado del proceso de valoración. La pertenencia de la sociedad a un grupo como Grupo Renfe, con un convenio colectivo común y una clasificación profesional común y unas políticas y modelos de gestión de recursos humanos comunes y centralizadas, hace que el sistema de valoración sea el mismo en todas las sociedades que forman el grupo. Por otro lado, el sistema de valoración aplicado respeta la diferencia de colectivos contenida en el Acuerdo de Desarrollo Profesional, de manera que cada uno de los siguientes colectivos tienen su escala de valoración: fabricación y mantenimiento, comercial, administración y gestión, conducción, estructura y de apoyo, MM2 y cuadros técnicos.
El total de sistemas de valoración contempla 57 escalas. Esto significa que el orden en la numeración de las escalas no implica siempre una relación directa con el valor del puesto y que dicho orden de las escalas responde a la agrupación de los diferentes colectivos definidos en el acuerdo de desarrollo profesional. 4.2.3. Metodología del registro retributivo. El registro retributivo de esta sociedad se ha realizado siguiendo las pautas indicadas en la guía técnica para la realización de auditorías retributivas, a la que hace alusión a la disposición adicional tercera del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Periodo analizado. El periodo analizado en el registro retributivo ha sido el año natural 2021 completo. Inclusión de valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales. El Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en su artículo 5, describe las normas generales sobre el registro retributivo indicando lo siguiente. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. Inclusión de importes efectivos y equiparados. La guía técnica elaborada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, propone incorporar en la herramienta de registro retributivo dos tipos de información. Importes efectivos. Para este cálculo se consideran los importes efectivos correspondientes a las retribuciones satisfechas a cada persona y para cada una de sus diferentes situaciones contractuales. Se considera que hay situaciones contractuales diferentes cuando haya cambios de puestos de trabajo, modalidad contractual, tipo de jornada, retribución, etc. Importes equiparados. Para este cálculo se considera el importe resultado de equiparar el importe percibido al 100% de la jornada anual mediante la anulación de los datos de salario efectivo. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, dado que si una persona ha permanecido solo una parte del año en la categoría profesional que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados en el que se anualizan todos los importes percibidos. Obligación de realizar el registro por categorías o grupos profesionales y por agrupaciones de puestos de igual valor. El artículo 6A del Real Decreto 902/2020 indica el registro deberá reflejar, además, las medidas aritméticas y las medianas de las agrupaciones de trabajo de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración del puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1a, aunque pertenezcan a distintos apartados de la clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados conforme a lo establecido en el artículo 5.2. Por ello, en este informe de auditoría se presentan 4 análisis que permiten identificar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como la posible existencia de brechas salariales no justificadas en alguna de las categorías existentes en la clasificación profesional o en alguna de las agrupaciones de puestos de igual valor. Registro retributivo en función de la valoración de puestos, Real Decreto 902/2020, promedios de importes efectivos por categorías y promedios de importes equiparados por categorías. Registro retributivo en función de la valoración de puestos, Real Decreto 902/2020, promedios de importes efectivos por escalas de valoración, promedios de importes equiparados por escalas de valoración. 4.2.4. Descripción de los datos del registro. En las siguientes tablas y gráficas se detalla la distribución de personas en función de las categorías existentes y en función de las escalas de valoración definidas en el sistema de valoración de puesto. A continuación se muestra una gráfica de la distribución de personas por categorías. Como se aprecia en la distribución, existen categorías con menos de 4 personas. Estas categorías pertenecen a colectivos que mayoritariamente se encuentran ubicados en otras sociedades del grupo o son categorías residuales. Por este motivo, para identificar las tendencias en la distribución de hombres y mujeres, eliminamos estas categorías de la siguiente gráfica. Esta es una gráfica de distribución por escalas de valoración relevantes y en la gráfica se excluyen los grupos de las categorías con menos de 4 personas.
seguido de una gráfica de distribución de personas por escala de valoración. Y a continuación plasmamos los datos en la siguiente gráfica para que podamos observarlo de forma más visual. Muestra una gráfica de distribución por escalas de valoración relevantes, pero sin marcar los grupos de las escalas con menos de 4 personas. 4.2.5. Identificación de las posibles brechas salariales. Promedios de importes efectivos por categorías. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres nos indica que el porcentaje de diferencia entre el promedio de las retribuciones totales percibidas por unas y otros no es superior al 25%, por lo que no existe brecha salarial en la sociedad analizada. Colectivo: hombres. Total de retribución efectiva 38.046. Mujeres 29.437. Total promedio 36.614. La diferencia 22,63. A continuación, otra gráfica con las categorías. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres realizado segmentando cada una de las categorías, grupos y subgrupos profesionales que existen en la compañía, eliminando del análisis las categorías con menos de 4 personas. Nos permite identificar que existen 2 categorías en las que se puede existir brecha salarial. Al identificarse una diferencia del más de un 25% entre las retribuciones totales efectivas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esas categorías concretas. El análisis de las posibles brechas salariales identificadas en las 2 categorías nos indica que las diferencias se deben a la utilización de datos salariales efectivos percibidos durante 2021. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, ya que si una persona ha estado solo una parte del año en la categoría profesional que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se anualizan todos los importes percibidos. Análisis específico. Las 2 categorías con posible brecha salarial son categoría G03, la única mujer en esta categoría ha estado cedida hasta octubre de 2021, mes en el que realmente se produce el nombramiento. Categoría K01, hay una posible brecha salarial a favor de las mujeres, ya que casi la mitad de la plantilla masculina ha sido baja definitiva durante el 2021 o han cambiado de categoría, mientras que la única mujer en esta categoría ha estado durante todo el año 2021. A continuación se muestra una gráfica con los promedios de importes efectivos por escalas de valoración. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres realizado, agrupando los puestos en diferentes escalas en función del resultado de la valoración de puestos realizada conforme con el Real Decreto 902/2020. Nos permite identificar que existe un nivel o escala de valoración en la que haya una posible brecha salarial, no identificarse una diferencia del más de 25% entre las retribuciones totales efectivas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esas escalas concretas. Al igual que el análisis realizado agrupando puestos por categorías, hemos excluido los niveles de valoración con menos de 4 situaciones contractuales registradas. Al ser escalas de valoración residuales en esta sociedad, el análisis de esta posible brecha salarial identificada es la única escala de valoración. Nos indica que las diferencias se deben a la utilización de datos salariales efectivos percibidos durante 2021. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, ya que si una persona ha estado solo una parte del año en la escala de valoración que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se anualizan todos los importes percibidos. Análisis específico. La única escala con posible brecha salarial es la escala 1. Escala 1. De los 4 hombres que están en esta escala, uno de ellos ha sido nombrado a mediados del año 2021, por lo que los datos no son equiparables a los del colectivo femenino. Promedios de importes equiparados por categorías. El análisis de los importes equiparados por los colectivos de mujeres y hombres nos indica que el porcentaje de diferencia entre las retribuciones totales percibidas por unas y otros no es superior al 25%, por lo que no existe brecha salarial en la sociedad analizada. Nos muestran unas gráficas con lo ya mencionado.
con una diferencia del 20,67%. En el análisis de los importes equiparados percibidos por los colectivos de mujeres y hombres realizado segmentado cada una de las categorías, grupos y subgrupos profesionales que existen en la compañía, eliminando del análisis las categorías con menos de 4 personas. Nos permiten identificar que no existe ninguna categoría en la que haya una posible brecha salarial, al no identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales equiparadas, percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esa categoría concreta. Promedios de importes equiparados por escalas de valoración. El análisis de los importes equiparados por los colectivos de mujeres y hombres realizado agrupando los puestos en diferentes escalas en función del resultado de la valoración de puestos realizada conforme con el Real Decreto 902/2020, nos permite identificar que no existe ninguna escala de valoración en la que haya una posible brecha salarial, al no identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales equiparadas en el colectivo hombres y en el colectivo mujeres en esa escala concreta. Al igual que en el análisis realizado, agrupando puestos por categoría, hemos excluido los niveles de valoración con menos de 4 situaciones contractuales registradas, al ser escalas de valoración residuales en esta sociedad. 4.2.6. Descripción del proceso y del sistema de valoración. Para realizar el registro retributivo conforme con lo indicado en el 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020, se ha revisado las descripciones de los puestos tipo de la sociedad con el detalle de las funciones y responsabilidades de cada puesto. La mayoría de los puestos tipo de la sociedad tienen sus funciones descritas en un documento definido como Acuerdo de Desarrollo Profesional, que ha sido elaborado, revisado y acordado entre la empresa y la representación de los trabajadores en el contexto de la negociación colectiva. Los puestos no descritos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional corresponden a la categoría de estructura de dirección y han sido revisados previamente a la elaboración del registro. Teniendo en cuenta las descripciones de los puestos tipo, se ha realizado un proceso de valoración de puestos utilizando un sistema de valoración de puestos mediante factores y puntos tal y como describe el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. El sistema de valoración de puestos cumple con los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los factores relevantes para la valoración son aquellos relacionados con la actividad y que concurren efectivamente en la misma. La totalidad implica que, para constatar si existe igual valor, se tienen en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo. La objetividad implica que no existan factores que reflejen estereotipos de género. Una vez asignados los puntos a los puestos tipo, se han procedido a agrupar en escalas de valoración aquellos puestos tipo que eran similares en cuanto a la tipología de las funciones y en cuanto al valor resultado del proceso de valoración. La pertenencia de la sociedad a un grupo como Grupo Renfe, con un convenio colectivo común, una clasificación profesional común y unas políticas y modelos de gestión de recursos humanos comunes y centralizadas, hace que el sistema de valoración sea el mismo en todas las sociedades que forman el grupo. Por otro lado, el sistema de valoración aplicado respeta la diferencia de colectivos contenida en el Acuerdo de Desarrollo Profesional, de manera que cada uno de los siguientes colectivos tienen sus escalas de valoración: fabricación y mantenimiento, comercial, administración y gestión, conducción, estructura de apoyo, MM2 y cuadros técnicos. El total del sistema de valoración contempla 57 escalas. El orden y la numeración de las escalas no implica siempre una relación directa con el valor de puesto. El orden de las escalas responde a la agrupación por los diferentes colectivos definidos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional. El resultado del proceso de valoración de cada uno de los puestos tipo se resume en el siguiente cuadro, que es común a todas las sociedades del grupo. Puestos tipo de estructura de dirección, de escala 1 a la escala 8. A41 técnico especialista, escala 9. A42 técnico, escala 10. A43 técnico de entrada, escala 11. A44 técnico de ingreso, escala 12. G00, MM2, administración y gestión. MM2, pre-riesgo, G01. G02, MM2, seguridad circulación. Y G03, MM2, protección civil, escala 13. G05, operador de ingreso, administración y gestión, escala 14. G10, operador especial, izado, administración y gestión, escala 15. G20, operador administración y gestión número 1, escala 16.
G30, operador administración y gestión número 2, escala 17. G40, operador de entrada, administración y gestión, escala 18. K00, MM2, conducción y K01, MM2, conducción y gestión, escala 20. K02, MM2, jefe máquina NA. Y K03, MM2, jefe máquina NB, escala 21. K10, maquinista jefe del tren. KLL, maquinista jefe del tren, gestión. Y KU, maquinista jefe del tren, nivel B, escala 22. K15, maquinista principal. Y K16, maquinista principal, gestión, escala 23. K20, maquinista. K21, maquinista, gestión, escala 24. K30, maquinista de entrada. Y K31, maquinista de entrada, gestión. K32, maquinista de entrada en capacitación, escala 25. L00, MIV 11, comercial, escala 30. L01, supervisor comercial de trenes, escala 31. L02, supervisor comercial de estaciones, escala 32. L03, supervisor comercial centro de gestión, escala 33. L10, supervisor servicios a bordo AVE Euromed, escala 34. L11, operador comercial especializado N1, escala 35. L12, operador comercial especializado N2, escala 36. L13, operador comercial especializado número 3, escala 37. L21, operador comercial número 1, escala 38. L22, operador comercial número 2, escala 39. L23, operador comercial número 3, escala 40. L31, operador comercial de entrada número 1, escala 41. L32, operador comercial de entrada número 2, escala 42. L33, operador comercial de entrada número 3, escala 44. L62, operador comercial de ingreso número 2, escala 45. L63, operador comercial de ingreso número 3, escala 46. T00, MM1, mantenimiento y fabricación, escala 50. T01, supervisor mantenimiento de base, escala 51. T02, supervisor mantenimiento de sección, escala 52. T10, operador especializado FAMA, operador especializado de FAMA. T11, igual pero ajustador montador. T12, igual electricidad electrónica. T13, igual caldero chapista soldador. T14, lo mismo, máquinas y herramientas. T15, pintura. T16, visitador. Y T17, suministros. Escala de todos ellos, 53. T20, operador de FAMA con formación técnica de vehículos, número 1, operador de FAMA nivel 1. T21 es igual, pero ajustador montador. T22, electricidad electrónica. T23, caldero chapista soldador. T24, máquinas y herramientas. T25, pintura. T26, visitador 2. T27, oficial de suministros. T28, visitador 1. Y T29, encargado de suministros. Todos escala 54. T30, operador de FAMA sin formación técnica de vehículos, número 2, operador de FAMA nivel 2. T31, ajustador montador. T32, electricidad electrónica. T33, caldero, chapista y soldador. T34, maquinistas y herramientas. T35, pintura. T36, visitador. T37, suministros, escala 55. T40, operador de entrada de FAMA, operador de entrada de FAMA. T41, ajustador montador. T42, electricista electrónica. T43, caldero, chapista, soldador. T44, máquinas y herramientas. T45, pintura. T46, visitador. Y T47, suministros. Escala 56. T60, operador de ingreso de FAMA, operador de entrada de FAMA. T61, ajustador montador. T62, electricidad electrónica. T63, caldero, chapista, soldador. T64, maquinista y herramientas. T65, pintura. T66, visitador. Y T67, suministros. Todos escala 57. 4.2.7 Plan de actuación para la reducción de diferencias salariales. El análisis de los promedios salariales de hombres y mujeres nos indica que en la sociedad estudiada en este informe no existe una brecha salarial diferencial igual o superior al 25%, ni atendiendo a los importes efectivos percibidos ni atendiendo a los importes equiparados o anualizados.
A pesar de no existir brecha salarial en el importe total de remuneraciones efectivas o ponderadas, entre el colectivo general de hombres y mujeres se ha elaborado un plan de actuación para reducir las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres en cada una de las categorías profesionales contenidas en la clasificación profesional o en cada una de las escalas de valoración definidas por el sistema de valoración de puestos. Este plan de actuación indica diferentes objetivos y estos forman parte del plan forman parte de las acciones y medidas definidas y descritas en profundidad en el apartado de estructura, estrategias y acciones del plan de igualdad. Especialmente los objetivos que se derivan del registro salarial y del informe de auditoría retributiva son los siguientes: prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo de Renfe, asegurar la igualdad de trato de condiciones de trabajo y oportunidades en la carrera profesional de Renfe, abordar nuevas medidas que permiten conciliar la vida personal, laboral y familiar, mujeres y hombres, y reducir la diferencia entre ambos sexos a través del fomento de la corresponsabilidad, e incidir en un sistema retributivo que no genere discriminación entre ambos sexos.